Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Encantado de estar contigo de nuevo y de afrontar esta aventura. Decimos siempre aventura porque es maravilloso perderse en los caminos del Señor. Es maravilloso estar siempre escuchándolo y dejándonos llevar por su espíritu a donde Él quiere. Y así funciona este programa, que queremos que el Señor nos vaya dirigiendo en las conversaciones, en los temas, en las charlas, ya sea como en este caso con nuestro querido amigo y doctor en historia Juan Manuel Quero, pero deciros también que el programa está respaldado por Frapan y por CESMA, por la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, que tenemos una producción muy interesante de las iglesias del Monte Proyecto Vida, que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM, Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Y como decía, tenemos de nuevo a nuestro pastor y doctor en historia, Juan Manuel Quero. Querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Un abrazo. Bien, gracias a Dios. Bien. Pues encantado de recibirte a este último programa de la saga. Dios mediante. Bueno, ya nos ha traído el Señor hasta aquí, no nos vamos a ahogar en la orilla, Juan Manuel, ya terminamos. Qué Sí, bueno. la verdad es que además es el último porque es la última etapa en la historiografía que podemos seguir comentando, pero la historia sigue. Claro, la historia Dios sigue y sigue continúa. realizando su obra en medio de nosotros. Pues digo que Dios mediante. Amén, amén, siempre mediante Dios. Así que Así. yo creo que sí que va a querer que terminemos este programa, Juan Manuel. Y bueno, ya sabéis que estamos haciendo un repaso general por 2000 años de historia de la Iglesia a través de los avivamientos, esos acontecimientos especiales que de una manera sobrenatural el Espíritu Santo ejerce en momentos determinados para remover los cimientos de la Iglesia, renovar los pensamientos y el corazón de su pueblo y mantener estable ese fervor por Jesucristo, que al final es lo que pretende el Espíritu, ¿verdad? Iluminar a Cristo, recordar a Cristo y explicar a Cristo. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, pues Juan Manuel, somos todo oídos. Queremos que nos hable de las huellas de Dios en la posmodernidad. Y eso me encanta, porque como te decía entre bastidores, la sociología, las corrientes, la forma de pensar de las sociedades me parecen muy interesantes y creo que tú nos vas a explicar algo al respecto de la perspectiva de la historia y de la Biblia, ¿no? Ujú. Bueno, efectivamente seguimos mirando cómo Dios deja su huella en la historia, en el devenir de los tiempos, y llegamos a los tiempos más recientes, los que más nos suenan, los que todavía nos llegan con cierto eco, pero que se van transformando también en una comunicación algo diferente, porque todo va cambiando. Y precisamente cuando abordamos la posmodernidad y decimos, ¿y qué es la posmodernidad? Bueno, en primer lugar, tendríamos que decir que es difícil de definir, porque la posmodernidad es una etapa de continuo cambio. Entonces, cuando intentas definir algo, ya es otra cosa. Claro, y además no empieza hoy y acaba dentro de 4 años y medio, sino No, que hay no, no. transiciones, ¿no? No, y a pesar de que se marquen algunos hitos para clasificar las diferentes etapas de la historia, siempre son, digamos, etapas que cerramos de manera artificial, porque no se determinan, digamos, drásticamente, sino que siempre hay una transición. Pero cuando hablamos de posmodernidad, ya el nombre es complicado, porque el nombre es un poco engañoso, porque si pensamos que es posmodernidad, pues la palabra que te dice, Juan Carlos, posmodernidad. Después de la modernidad, ¿no? Y ahora que es la modernidad, ¿no? Claro, tendríamos que entrar, bueno, la modernidad ya la definimos anteriormente, Sí, pero señor. cuando hablamos de postmodernidad, claro, parece que estamos hablando de lo que viene después de la modernidad, y en alguna forma lo es porque es la etapa en la que estamos, pero no es la consecuencia de seguir con la modernidad, no es después de la modernidad. En realidad, la forma de quizás darle significado a lo que implica la posmodernidad es como lo que realmente es contrario a la modernidad.
Es decir, es Ajá. una antimodernidad. No, eso es lo que realmente significa. No, no que signifique etimológicamente, pero sí lo que contiene este. Lo que contiene, es una antimodernidad. Es un rechazo a muchas de las cosas que se han vivido en la modernidad. De hecho, varios conceptos se abren. Cuando se estudia la transición que hay entre la modernidad y la posmodernidad, se llega a otro concepto que es la metamodernidad, es decir, más allá de la modernidad. Es decir, es que ya no tiene que ver con la modernidad. Se define por lo que ha ocurrido, pero no por lo que es la modernidad. Es otra cosa. Y de ahí que al final se diga que la posmodernidad, de hecho, ya ha muerto como concepto definitorio y que ahora lo que estamos viviendo es una ultramodernidad, algo que va mucho más allá de la modernidad. Y claro, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué hablamos de todo esto? Pues por lo que hemos estado viviendo en el siglo XX. ¿Y qué hemos vivido en el siglo XX? Pues de todo. Las guerras mundiales han condicionado enormemente ese cambio drástico, ¿verdad? Claro, la Gran Guerra, que es como se suele llamar a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, con todas las guerras consecuentes a estas, porque con la Segunda Guerra Mundial se suponía que bueno, ya más o menos los tristes acontecimientos se habían terminado, pero ¿qué va? De ahí surgieron un montón de guerras civiles que todavía se están dando en diferentes lugares, todavía estamos en guerras en diferentes sitios, pero De la misma hecho, guerra... de Sí, hecho, la perdón. guerra de Ucrania es consecuencia todavía de la Segunda Guerra Mundial, de ese pacto de no agresión mutuo entre ambos bandos, Occidente y Oriente, donde había unos países que no podían estar dentro de la OTAN. Ahora países como Ucrania quieren entrar en la OTAN y Rusia dice de nanay y se lía de nuevo, ¿verdad? Sí, y eso se da, pero no solamente en cuanto a esto, porque sí es verdad que la URSS se va a desmoronar porque no puede subsistir ella misma, es decir, se desvanece desde dentro. Y de ahí que se independicen las repúblicas que estaban unidas como esa Unión Soviética que recordamos. Y los países van adquiriendo su propia soberanía, pero además es que fue por decadencia de la misma URSS Sí. como tal. Claro, lo que está ocurriendo ahora pues, es una barbaridad en el sentido de menoscabar a las gentes, a la soberanía de los propios países y demás, Sí. y pensar que aquí hay un par de bloques nada más, a ver quién es el más fuerte. La Guerra Fría que ha confrontado todo lo que tenía que ver con el tema del capitalismo y el comunismo y todo esto, en realidad todo eso se ha terminado como tal, es decir, por lo menos de una manera psíquica, aunque los poderes sigan, hay una psicología social donde eso ya no tiene sentido y se expresa mucho en diferentes cuestiones, que es lo que tiene que ver con la posmodernidad. Pero es que además, en medio de todo este siglo XX, todo esto que hemos vivido ha roto al ser humano. Es decir, porque en medio de todo eso hemos visto la respuesta o la no respuesta de los creyentes, la respuesta o la no respuesta de políticos que se suponían que eran ejemplares. Claro. Y lo que ha habido que ha sido, es que no han sido simplemente unas guerras, aunque podemos hablar de genocidios diferentes. Nada más que en las guerras del siglo XX se Madre dice mía. que está mirando la estadística y han muerto como 110 millones de personas. Que se Es dice pronto, ¿eh? una barbaridad. Es una barbaridad. Antes de la guerra de Ucrania también hubo un tipo de holocausto en Ucrania, que es lo que se conoce como el Holodomor, que es un tipo de holocausto que se da pues un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, donde mueren también millones de personas. El mismo holocausto que nos recuerda tanto a Auschwitz con todo lo que supone, donde mueren 6 millones de judíos. Los genocidios en Camboya, en Ruanda, Terrible, es decir, terrible, podríamos terrible. poner, todo esto ocurre en este tiempo. En este tiempo que incluso luego se nos proyecta con actos terroristas. Y el terrorismo vemos cómo introduce miedo en los países incluso más prósperos. No está tan lejano y podemos recordar cuando entramos en el tercer milenio, el 11S en Nueva York, ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí. es decir, todas estas cosas que también la hemos vivido
muy cerca con otro tipo de terrorismos y demás en España, todo esto ha resquebrajado el modernismo. Es decir, países unidos en la forma de razonar, en la cultura, Ujú. pues al final, Hubo una eh, fractura ahí, ¿verdad? Una claro, fractura ha habido que una un antes fractura y un como después. diciendo de qué ha servido todo esto. Y cuando en el modernismo se sacaban los grandes valores, los grandes acontecimientos, pues al final la posmodernidad dice que no me vale. O sea, Esta Juan es la- Manuel, que el modernismo exaltaba al hombre como la medida de todas las cosas, ¿no? El Renacimiento, la Ilustración, el hombre era la medida y era. Y resulta que después de tan desgarradores eventos, la sociedad dice: "Pf, ¿qué confianza podemos tener en el hombre que nos ha llevado a todo esto?". Y ahora se produce esa Claro, fractura, ¿no? Como tú pero dices. no solamente Juan Carlos se da esa situación con el hombre, sino que también lo achacan a Dios. Porque Ujú. claro, también la conclusión de muchas personas es cómo es posible que Dios haya permitido todo esto. Es decir, que tantos niños estén muriendo. Recientemente he recibido un mensaje de un pastor, un compañero, que me lo ha mandado desde Ucrania, porque están allí con ayuda humanitaria y demás, y dice, mira, esto es una barbaridad. Estamos viendo testimonio, estamos escuchando a mujeres que han sido violadas delante de sus maridos. Borrachos, chicos jóvenes, jugando con los tanques, matando a familias enteras como si fuera un juego sin saber prácticamente lo que hacían. Hemos visto a mujeres llorando, dando testimonio de cómo habían matado a sus maridos delante de ellas. Sí, esto es una Terrible, barbaridad. terrible, Y esto terrible. estamos hablando del hoy, pero que nos ha estado viniendo de una forma, digamos, no progresiva, sino derivada de todo lo que se ha estado viviendo en este tiempo que decíamos que era la modernidad. Y la misma modernidad, pues nos habla de, bueno, de lo actual, de lo bueno, de lo que es mejor para nosotros. Claro, el hombre, ante eso, ante todo lo que se ha vivido, se ha decepcionado. Y ahora lo que hay un sociólogo, ya que te gusta tanto la sociología, Bauman llegaba a hablar de que este es el tiempo de la cultura líquida. ¿Y eso La, qué es? la cultura líquida es lo que es inmediato, es como el agua, ¿no? Por eso pone ese simbolismo, ese ejemplo de lo que es el agua. Que como un río, el agua Ajá. pasa y ya no está. Es decir, no es la misma, siempre va cambiando todo, se amolda a diferentes cosas, es flexible, no es algo monolítico, es algo que fluye, es algo que está y que no está. Es Ujú. la inmediatez de las cosas, ¿no? Así es como se suele definir esto como incluso resaltando valores que manifiestan también falta de valor en otras cosas. Es decir, los grandes relatos que comentábamos antes, o el metarrelato que se suele llamar, pues ya no se acepta en la posmodernidad. Es decir, lo que se acepta es lo que me afecta a mí ahora, de manera inmediata y en el momento. Y no quiero saber nada del mañana. Es muy importante cómo el Espíritu Santo se mueve en todo lo que ocurre para dar una respuesta, para que el hombre actúe, para que tenga esperanza. Si vemos estas pinturas, estos son murales, de Banksy, que es un pintor muy conocido internacionalmente de protesta y de posmodernidad. Aquí vemos símbolos de la modernidad, como es la Gioconda de Leonardo da Vinci con un bazooka, ¿no? Y está curioso, con esa media sonrisa ahí, el bazooka como diciendo: sí, sí, me estoy riendo, pero te la voy a tirar. Claro, pues es el tiempo de las batallas, de la guerra, donde los niños sufren, donde la desesperanza es algo que es una realidad, por eso la idea es de sálvese quien pueda, lo inmediato, lo que yo pueda sacar. Es lo que tú antes me estabas comentando cuando hablábamos entre bastidores, cómo muchas veces se aparta la cara del que sufre, del Mm. mendigo, del marginado, del vulnerable, y dependiendo de qué situación está en nuestro entorno, así actuamos, porque queremos, cada uno quiere salvar lo suyo. Me llama mucho la atención la imagen
de la niña que está cacheando al soldado, ¿no? Quitándole las armas, sí, sí. Como quitándole las armas, y porque en definitiva son los que más sufren todo esto. Una pequeña chica también con ese globito que se engancha a la O de no, no futur, no hay futuro, ¿no? La desesperanza de esos niños que sufren, que son víctimas de la guerra, y hay otros muchos ejemplos que podríamos poner: los muros que separan los países. A la derecha, en la parte de abajo, podemos ver el chico enviando flores en vez de bombas. Al otro lado del muro, en este caso son los muros de Jerusalén, que separan Palestina de Israel, y la situación que representa tantos muros, ¿no? Como sería el de Berlín, que en el año 1990 marcaría ya un antes y un después cuando caería. Y en medio de todo eso, la falta de relación humana, ¿no? La tecnología, muchas veces, que puede ayudarnos tanto, pero también puede quitarnos, restarnos lo que Tenemos es de importante. humanidad, ¿no? Lo que tenemos de humanidad, la verdad. Lo que es importante en cuanto a nuestra relación. Bueno, aquí Banksy ahí tiene muchas otras imágenes que nos recuerda precisamente la realidad que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y por eso Antonio Marina también hablará de un tiempo que es diferente. Antonio Marina es un ensayista, filósofo, pedagogo, escritor, y él habla de que las cosas han cambiado, las cosas son ya diferentes. La cultura líquida, volviendo a Bauman, nos define la posmodernidad también como algo que son diferentes comienzos. Él dice: la vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos, con breves e indoloros finales. Es decir, como que empieza una cosa, termina otra, y es lo que va definiendo todo esto. Y en medio de todo ello, decía Antonio Marina, este filósofo, escritor, él habla de la nueva generación.com, la generación.com, ¿no? Donde, por claro, Internet, las nuevas tecnologías, va a marcar una tercera revolución industrial que tiene que ver con la modernidad, y que nos va a llevar a un planteamiento de las cosas también que tiene que ver con lo inmediato. Lo inmediato nos agobia, pero no queremos pensar en el mañana, sino en el hoy, porque no hay futuro. ¿Por qué? Porque la muerte está ahí. Es decir, las guerras, los genocidios, las barbaridades que ocurren dentro de las casas, la violencia de género, el hecho de que los niños estudien o que los jóvenes se preparen para una carrera y luego ni siquiera puedan desarrollar. Eso es lo que hace que se entienda que la modernidad se ha resquebrajado por todos lados, y que lo que hay que vivir ahora es algo nuevo. Antonio Marina hablaba de esto incluso hablando de una ética de acción. La gente ya... Pero claro, aquí hay algo que es un tanto complicado. Porque las personas que estaban, digamos, empujadas por unos valores, o que estaban empujados por unos valores, se vive ya la frustración y la decepción de esos valores. Es decir, en la modernidad, que tú decías antes, Sí. que se decía que el hombre tal, y que, claro, pero el hombre representaba también el aspecto religioso. Y la religión enseñaba: hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y va a ir bien. Y luego ocurre todo lo que ocurre, y Claro. vivimos todo lo que vivimos. Y además, aquellos que nos dicen que hay que hacer las cosas de una manera determinada, aquellos que se ponen en la cúspide de la ética para decir: tenéis que hacer las cosas así, nos dan el peor ejemplo. Claro, claro. Entonces, Y ¿cómo me también, puedo creer yo eso? claro, y tema de la ciencia, también hay muchas personas que se han decepcionado, ¿no? Porque tantos avances que se benefician nada más cierta parte de la población, por ejemplo, el tema de las vacunas, los países ricos inundados de vacunas, los países pobres no tenían. O sea, que ahí hay una decepción general que al final, fíjate tú, es curioso que aunque el ateísmo avanza, pero la gente cada vez busca más los valores espirituales. Yo creo que es por la decisión del hombre. Como decía Nietzsche, el hombre es Dios, Dios ha muerto y se ha puesto en su lugar el hombre. Nos hemos dado cuenta que eso no es verdad.
que el hombre no puede ser la medida de todas las cosas, no puede garantizar nada, que la gente sigue muriendo, que las guerras siguen ocurriendo y que al final tiene que haber un sentido de trascendencia que nos lleve a buscar, ¿no? Y es curioso cómo la religión está creciendo. Hay un Claro, deseo. ¿Eso forma parte de la posmodernidad? bueno, más que crecer la religión, lo que está creciendo, creo yo, porque yo creo que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y al estar fuera de Dios hay un hueco que si no estás con Dios, ese hueco necesitas llenarlo con algo. Claro, Y de ahí surge la necesidad de religión, de superstición, de ver qué puedo introducir ahí, pero es que es Cristo el único que puede estar ahí. Problema el problema es el Cristo que se ha enseñado, que muchas veces no corresponde a lo que la palabra de Dios nos muestra y a lo que Él es. El problema es cuando queremos poner ahí pues algo que no es, ¿no? Y sobre eso, la generación.com, esta cultura líquida de la que estamos hablando y de posmodernidad, está decepcionada. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que quiere no es una ética donde lleguen algunos que tenéis que hacer las cosas así y este es el punto 1, punto 2 y punto 3, cuando la corrupción está alrededor de todos y algunos claro. se intentan poner como si fueran los puros. Eso hoy no se acepta para nada. Por eso hoy se habla de una ética de acción. Tú me enseñas que esto es lo que hay que hacer, pero hay que hacer, tú lo tienes que hacer, lo tenemos que hacer juntos, hay que caminar. No solamente es una teoría. Claro. La posmodernidad está cansada de teoría y lo que quiere es acción. Es decir, que como decía Santiago, muéstrame tu fe por las obras, ¿no? Ujú, sí. Es decir, que, Hay, que hay, realmente hay se también pueden algo dar. que se ha perdido, Juan Manuel, y es los valores absolutos. Ahora todo es relativo. Ahora es difícil hablar con una persona que está enfocada en el posmodernismo porque dice, bueno, si a ti te va bien, estupendo, a mí me va bien otra cosa. Entonces, claro, si no hay unos patrones, unos valores que fundamenten nuestras creencias, ya vale cualquier cosa si a ti te va bien. Pero claro, ese problema tenemos, es que la palabra son las bases, la Biblia es la base del conocimiento, la base de las creencias, de la espiritualidad. Si no creemos que hay valores absolutos, la Biblia puede ser relativa, enfocada en el tiempo cultural, se dijo para aquel momento, ahora no tiene validez. Y ese es un grave problema también que vivimos, una crisis de valores, donde nada es bueno ni malo en sí, sino depende con el prisma que se mire. Sí. Bueno, eso es el sentido de tolerancia que se da en este tiempo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Es verdad que lo que tú dices, que tiene que ver con, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, yo haré lo que yo crea y ya está, ¿no? Ese es un sentido de relativismo, de que todo más o menos da igual porque todo se ha roto. Los grandes valores a mí no Claro. me han servido y podemos poner mi ejemplo de cómo la sociedad se ha dañado, ¿no? Y surge pues ese sentido de, pues bueno, que yo creo que tiene que ver mucho con el efecto de la muerte, lo que estamos comentando antes. Si creemos que todo termina con la muerte, que cada uno viva como quiera, y ya está, si se va a terminar todo ahí y no va a haber nada más, ¿no? El carpe diem, que se ha puesto de moda en este tiempo. Sí, sí, Y tú sí. fíjate que no hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, y el dum vivimus vivamos, ¿no? Mientras Claro, vivimos, vivamos, que vamos a aprovechar el tiempo, que no sabemos lo que vamos a estar aquí. Y claro, claro. Pero tú fíjate que esto que decimos que es posmodernidad, el poeta Horacio, que es de antes de Cristo, de mediados del primer siglo antes de Cristo, ya, es el que acuñó el concepto de carpe diem. fíjate, de Fíjate hace si años. tiene años. Porque el hombre es el mismo, pero claro, los acontecimientos nos llevan a reacciones diferentes. Y el problema de la tolerancia, ahí llega ahora la ultramodernidad, el más allá, porque durante un tiempo es verdad que decía, mira, todo vale, todo es relativo, yo quiero ser budista, yo quiero ser hinduista, yo quiero ser tal, yo quiero ser cual, esto me mola, las religiones orientales tienen algo que me gusta, ¿no? Vamos a practicar esto, vamos a practicar lo otro. Eh, Todo eso lleva a un punto, es decir, todo vale hasta que te das cuenta que te encuentras con una persona que te hace daño. Es Claro. decir, ¿cómo soporta la tolerancia la intolerancia? Cuando te encuentras con una persona que no te tolera y que va, ¿cómo toleras tú eso? Y entonces te das cuenta, el pecado está ahí, es decir, Claro. el mal está ahí, el egoísmo está ahí. Entonces,
pesar de las decepciones, a pesar de esa cultura líquida de falta de compromiso, el hombre sigue mirando al cielo y sigue buscando una respuesta, y más en este tiempo. Ahí, mira, te voy a leer un parrafito pequeñito, ya que es conciudadano mío en cuanto a nacimiento físico, no de los cielos, bueno, no lo sé, que es Joaquín Sabina, de Joaquín Sabina, Anda. es un granaíno, ¿no? Y él, en una canción que seguramente conocerás, dice así, que manifiesta un poco lo que es la posmodernidad. Dice, calle melancolía, es como se titula la canción. La conozco. Dice, vivo en el número 7, calle melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. Y en la escalera me siento a silbar mi melodía. Es un poeta, la verdad. Es un poeta, pero manifiesta la realidad de estar viviendo en la decepción, y yo me quiero ir a un sitio donde esté bien, pero no hay forma de encontrar ese tranvía que me lleve, siempre se me escapa, no hay forma de que encuentre algo que me Yo satisfaga. lo Y cogí ahí hay el una tren, yo realidad. lo cogí el tren, se llama Jesucristo y me llevó A ver, eso a es. la calle de la alegría, ¿eh? Ahí es donde yo iba a entrar ahora, efectivamente. Porque ese tranvía es Cristo que nos lleva al Señor, que nos perdona, y es el tiempo. Yo tengo claro que estamos en un tiempo de oportunidad de avivamiento, de despertar, de nuevo despertar. Y tenemos que darnos cuenta la época que nos ha tocado vivir para dar la respuesta adecuada. Quizás tendríamos que plantearnos también cómo afecta esto al creyente, cómo afecta al cristiano, porque estamos en el mismo mundo. Claro. Y vamos a comprar a la panadería y vamos al mismo sitio, hablamos con la gente y estamos en este contexto de posmodernidad. Bueno, no sé si tú ves muchos cambios, Juan Carlos, Bueno, pensando en todo lo que hemos hablado anteriormente, sí, yo pero lo que veo es que ese relativismo moral también está en la religión, porque hablo con muchas personas compartiendo unos valores absolutos que nos da la palabra, ¿no? El amor al enemigo, el poner la otra mejilla, el compartir con el que no tiene, en obedecer a Dios, que es el que tiene el criterio justo de lo que está bien y lo que está mal. Pero después hablo con personas y me dicen, no, no, pues si yo creo, yo hablo con mi padre, que murió hace 3 años, y tenemos religiones a la carta. Antiguamente, digamos, la Iglesia Católica tenía el control espiritual de las masas. Hoy día tenemos religiones individuales a la carta. Es otra etapa de la evolución de la religión y es curioso porque es que cada uno tiene su propia teología, ¿eh? Hay sí, cantidad, cada persona tiene su propia teología y es diferente aunque de la sea una de la otra. cristiano incluso, aunque sea una teología cristiana. Totalmente. Hay gente que mezcla el espiritismo con el cristianismo, que mete costumbres paganas con costumbres cristianas. O sea, ahí hay una fusión y tiene que ver con la experiencia. Yo tuve esta experiencia y es lo que creo. Pero no hay un valor absoluto que te haga derivarte a derecha e izquierda para corregir esos errores. Y claro, si yo no tengo viga maestra, ¿cómo saber que ese es el camino correcto? Necesito la plomada que me diga, esto está bien, no, esto está desviado. Tengo que reenfocarme para poder Y aceptar. ahí hay una cuestión importante que tiene que ver mucho con la posmodernidad. La posmodernidad se fija más ahora, que en parte, como no hay nada nuevo debajo del sol, como decía, ¿no? En parte eso ya ha ocurrido antes, pero se fija mucho en el testimonio, más que en lo que dices. Exacto. Ahora, el problema es cómo cuadramos lo que decimos con el testimonio. Porque no podemos presentarnos como perfectos. No podemos presentarnos con el sentido de, mira, es que yo no fallo, tú tienes que hacer esto que es lo mejor como yo lo hago. A veces nos equivocamos y ese incluso testimonio que podemos dar en momentos dados puede llevar al engaño, porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Entonces hemos de entender que lo que tenemos que hacer es proclamar a Cristo y decir, mira, yo soy pecador, pero Cristo me perdona. Y además entiendo, porque cuando yo acepto, cuando yo vivo como el Señor quiere, que es quien me ha creado y sabe lo mejor para mí, mi deseo es no pecar. Pero Claro. caigo también, me equivoco. Y poder presentarnos también como personas vulnerables como los demás, pero que en Cristo hay una transformación, que es diferente.
a como muchas veces se entiende el cristianismo. La acción, el testimonio. La ética, y esto es algo de lo que diferentes, incluso cristianos en este tiempo de posmodernidad han estado hablando, esa ética de acción, esa ética para esta generación de .com, es más bien una ética, debería ser más bien para los cristianos, en nuestra proclamación, y es lo que vivimos, una ética de brújula. Una ética no mecánica, sino una ética de brújula. ¿Qué significa eso? Pues una ética que siempre nos haga encontrar el norte. Siempre sepamos cuál es la dirección. Que no sea simplemente punto 1, punto 2, punto 3, tienes que hacer esto. No, no. En medio de mil situaciones que estamos viviendo, ¿por dónde me lleva el Espíritu de Dios? En base a los principios bíblicos, pero son principios que nos dirigen hacia un norte. Pero sin embargo hay muchas personas muy dogmáticas, muy tal. No, no, esto está mal, y te castiga y te condena y luego él es como las personas que querían apedrear a la mujer adúltera, ¿no? Ahí van Suele todos, pasar. nada, ha quebrantado todos los puntos, ¿no? Claro, por eso Jesús cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento, él de alguna forma ya en ese tiempo también manifiesta una ética de brújula. Es decir, amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso no es posible si no amas a tu prójimo como a ti mismo también. Porque está unido, es el segundo mandamiento. Y ahí se encierra todas las leyes. Si tú quitas esto, se cae todo. Entonces no es cuestión de punto 1, punto 2. Es cuestión de buscar la voluntad de Dios, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y ahí, y ahí has dado la clave, Juan Manuel, porque, claro, yo puedo opinar una cosa sobre la religión y tú puedes opinar otra. Pero cuando yo te estoy demostrando con mi vida que hay un amor que sobrepasa al mero amor natural, tú dices, esta persona tiene algo especial. Es lo que hablábamos del testimonio. Cuando el testimonio es diferente, las personas prestan atención. ¿Por qué? Porque le estamos demostrando que estamos en el camino. Cuando la gente ve que hay algo especial en nosotros y podemos decir, mira, lo que tú ves no es mi bondad, es que yo le dejé a Jesús entrar en mi vida y está actuando a través de mí. Y lo que ves es al mismo Dios en mí. Eso ya derrumba todo este posmodernismo, derrumba todo este relativismo y te dice, pues es verdad, porque llevo toda la vida buscando. Antes pensaba una cosa, porque hay una evolución en el pensamiento de cada persona. Yo mismo como persona que no conocía a Cristo, pero que tenía una tendencia a buscar, yo cambié mi forma de pensar sobre la parapsicología, sobre los ovnis, sobre la vida, sobre el mundo, sobre el final de los tiempos. Pero cuando llegó a Cristo, hace ya tres décadas, mi pensamiento sigue estable. O sea, no ha cambiado. O sea, es que he encontrado la verdad, las bases. Ahora lo único que hay que hacer es desarrollar sobre esas bases mi día a día. Como tú Pues eso, decías, ¿qué hago? ¿Qué Juan, hago hoy con claro, esto? ¿No? pero eso, Juan Carlos, es decir, yo no diría que derrumba el posmodernismo, sino que da respuesta al posmodernismo. Porque la gente, en definitiva, lo que hace es gritar desde su necesidad. Claro. Y la respuesta la tiene Cristo, la tiene el Señor. Entonces, por eso es el tiempo de la Iglesia. Y para un mundo posmoderno tenemos que presentar a un Dios que podríamos decir, entre comillas, es posmoderno en cuanto a la respuesta. Porque tú fíjate, lo que tú has dicho es el micro relato que la gente necesita. Porque es decir, la gente ya ha cambiado el telescopio por el microscopio, para ver las cosas más así. Cierto. Y cuando ve que Dios ha tocado la vida de Juan Carlos, que ha habido un cambio, que ha habido un testimonio, entonces dice, pues eso es él, y es lo que está viviendo, y él es como yo. Claro, es que no es cuestión de decir simplemente Jesús ha resucitado, y eso implica un cambio en el mundo. Bien, sí lo es. Pero cuando yo digo que esa resurrección afecta a los detalles de lo que ocurre en mi casa, Cambia. ahí está el microrrelato. Y el microrrelato, el pequeño relato que parece insignificante para muchos, para mí es el gran relato porque es mío. Claro. Es tu Y vida. esa es la respuesta para un mundo postmoderno. Y ahí nos lleva a algo que muchas veces vemos que yo creo que también está cambiando en la iglesia. Si se nos da tiempo, hablaremos un poco de ello porque es algo muy importante, ¿no? Pero en nuestras iglesias, también los creyentes, yo creo que hemos cambiado en muchas cosas. Antes, quizás, nuestro tipo de culto y tal era todo muy racional, muy punto 1, muy punto 2, muy como dice el tal teólogo, muy como dijo el tal persona. Pero hoy día
vemos que cada vez más nuestros cultos y las generaciones, las nuevas generaciones, lo que buscan, y no es malo, y hay que explicarlo, no es tanto la doctrina, porque doctrina significa enseñanza, hay que enseñar y hay que dejar los principios claros, pero el testimonio, la experiencia, la emoción de vivir eso. Por eso la importancia de expresar, de que haya libertad para explicar cómo yo me siento. El pienso, luego existo de la modernidad de Descartes, el pienso, luego existo, se ha cambiado por el siento, luego existo. Claro. Y no es que sea malo, pero es que yo tengo que experimentar lo que se piensa. Y Tenemos expresarlo. que sumar el pensamiento y el sentimiento para ver un resultado de vida. Claro. Y la Y expresión. eso, Y la expresión. claro, y la Porque expresión. ese sentimiento tengo que exteriorizarlo, expresarlo. De hecho, el testimonio ante los demás, si no lo expresas, no lo pueden ver. Claro, claro. Y tiene que haber alegría. Tú entras a una iglesia donde no sé, el Señor es la vida, el Señor es gozo, y están todos con las caras largas, enfadados, que se miran de reojo, que ha venido aquí, que está. Eso no encaja para nada, para Claro. nada. Y de ahí, que si nos da tiempo, como digo, vamos a hablar luego, va a surgir también un movimiento y un nuevo despertar que ahora necesita, yo creo que es necesario un nuevo impulso, un nuevo despertar que es necesario para nuestros días, pero hubo un despertar no hace mucho que se llamó carismatismo y lo vamos a ver ahora en un momento. Pero fíjate, yo tengo aquí unas palabras del hijo de un amigo común que tenemos, que es Daniel Manin. Ah, sí, Y sí, sí. su hijo se llama Lucas. Él escribió un libro recientemente, Lo, hace un ten- par lo, de lo años, tengo aquí, lo tengo aquí, lo leí. vale, que es sobre posmodernidad, cristianismo y posmodernidad, la revolución de los santos. Ujú. Bueno, pues mira, he escogido porque me parece que está muy bien escrito. Luca Maní escribe muy bien sobre esto. Yo creo que ha cogido el grano de muchas de las cosas que se manejan en este tiempo para ponerlo sobre relieve y que el cristianismo pueda entender. Fíjate lo que dice. Voy a leer un párrafo de su libro. Dice, lo cierto es que la desconfianza en la validez de los grandes relatos es también una actitud profundamente cristiana. No encuentras el libro. Estoy buscándolo para que lo puedan ver por si alguien quiere comprarlo, porque Sí, yo está creo que muy... lo tenía por aquí también, pero ahora mismo no recuerdo dónde. Bueno, sigo. Dice que en realidad, lo cierto, digo otra vez, lo cierto es que la desconfianza en la validez de los grandes relatos es también una actitud profundamente cristiana. Es una protesta contra la idolatría de adorar proyectos humanos. Se me ocurre pensar que es Dios mismo quien despierta estos giros bruscos de la historia para sacudir nuestra fe y volver nuestros ojos a Él. Cuando todo cambia y nos encontramos desnudos ante un mundo caótico, estamos en una posición mucho más adecuada para destruir los dioses que creamos a nuestra imagen y semejanza. Porque claro, ha sido Dios quien nos ha creado a nosotros a imagen y semejanza de Él, no al revés. No somos Claro. nosotros los que tenemos que crear a Dios nuestra imagen y semejanza. Y Él dice, es allí donde conocemos al Dios desconocido, a ese que tenemos miedo de descubrir. Hegel dijo que cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. La iglesia de hoy no puede seguir anclada a los argumentos, rituales, formas y estrategias que le sirvieron en un tiempo pasado. Nuestra confianza no está puesta en esas cosas, sino en nuestro Señor Jesús. Yo creo que esa es la cuestión. Hay que salir de los atavismos, de las ataduras, de aquello que un día nos ayudó, que fue útil, pero hoy no lo es, porque las cosas han cambiado. Así es. Y si lo mantenemos, pues lo que vamos a mantener son argumentos y rituales que tienen que ver con una religiosidad.
Aquí está el libro, muy interesante. Recuerdo que al leerlo me sorprendió, muy bien escrito, la verdad, con mucha erudición, pero a la vez sencillo para comprenderlo. Os lo recomendamos, ya que Juan Manuel ha sacado, no sabía que iba a hacer referencia al libro, pero os lo recomendamos. Se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. La rebelión de los santos, efectivamente. Pues esto nos lleva a algo que es importante. La palabra de Dios es respuesta al mundo de hoy. Es para nuestros días, con una proyección que nos lleva al futuro, porque una de las cosas que tenemos que proclamar, y eso es algo que uno de los teólogos que surgieron en ese tiempo de inicio de la posmodernidad, cuando se nos cae todo, Karl Barth, que son uno de los teólogos, hay un grupo de teólogos que crearán una escuela con una línea diferente a cómo se entendían las cosas, y eso creará también cierta reacción en el mundo cristiano. Pero Karl Barth decía, los predicadores, la iglesia, no tienen que proclamar muerte, sino todo lo contrario, tienen que proclamar la resurrección. Es decir, tienen que proclamar que la vida no termina en la muerte, sino en la resurrección. Y eso te da un enfoque diferente. Y hablaba del día a día, del presente, como con la Biblia. Dice, el predicador tiene que llevar la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Efectivamente. Porque tienes que ver cuáles son las necesidades y cuál es la respuesta de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Pues bueno, con todo esto va a surgir algo que yo creo que también es importante. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con las denominaciones que se han ido formando? Cuando muchas veces estamos parcelándolo todo y vemos que de pronto todo cambia y que se resquebraja todo y que, bueno, hay una cuestión importante que surge en este tiempo y es lo que se llama ecumenismo. Ajá, interesante palabra y que está en auge. Ahí hay un conflicto con esta palabra. Explícale un poquito, Juan Manuel, para nuestros oyentes. Bueno, pues el ecumenismo es tener un equilibrio entre todos los creyentes, entre todos los cristianos. Es decir, lo que pasa que se puede, digamos, enfocar de diferente manera. Cuando hablamos de ecumenismo, estamos hablando de tratarnos todos los creyentes de la misma forma, pero claro, en el sentido de que todos somos pueblo de Dios. Lo que ocurre es que una cosa es hablar de un ecumenismo evangélico, entre evangélico o cristiano, y otra cosa un ecumenismo interconfesional, introduciendo ahí incluso religiones de todo tipo, como si todo valiera. Y eso es algo que es otra cuestión y que también se está introduciendo, porque al relativizar todo se hace más propicio el ecumenismo. Tipo, bueno, todo vale, tampoco tiene tanta importancia esto, lo otro, y hay cosas que no tienen importancia y hay cosas que sí la tienen. Y aquí es donde entra algo que también es fundamental. Es decir, cuando somos una familia de la fe, somos una familia con características distintas. Si yo tengo un hijo y mi hijo forma un hogar de una forma diferente a como yo lo haría, pues es su forma y es mi hijo y es mi familia. Y yo tengo relación con él porque yo no puedo exigirle que haga todo como yo quiero. Claro. Porque él, bueno, pues a nivel evangélico somos una familia y hay diferentes denominaciones, pero que muchas veces, por motivos diferentes, quizás han podido estar mirando como que yo tengo la razón y tú no. Y la cuestión es que, bueno, yo entiendo que esta es la mejor forma y yo la desarrollo, pero yo respeto la tuya y somos una Claro. familia en el Señor. De hecho, ya, bueno, a mediados del siglo XIX ya hubo algunos intentos de crear relaciones más amplias a nivel mundial. La Alianza Evangélica Mundial se va a formar en este tiempo, donde se va a consolidar en este tiempo de posmodernidad del siglo XX y demás. Incluso se va a crear el Consejo Mundial de Iglesias en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se nos cae todo y demás, se forma el Consejo Mundial de Iglesias, donde hay 600 millones de creyentes dentro del mismo, ¿no? Y estamos hablando en este caso de acercamientos evangélicos, ¿no? Estamos hablando de cómo muchas iglesias evangélicas se acercan. Pero surgirá también algo muy interesante en este tiempo y será el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia Católica también forma parte de nuestro entorno y la Iglesia Católica también tendrá una respuesta en medio de todo ello. Y el Concilio Vaticano II
yo creo que supondrá un avance. Yo creo que el Señor obró ahí para que las cosas cambiaran, porque se empezó a valorar más. Yo digo que cambiara todo y que todo fuera ideal y que a partir... No, pero se empezó a valorar más la palabra de Dios. Y empezaron a publicarse Biblias y a darle importancia al mensaje del Evangelio. Y eso permitió que incluso se mirara al resto de los creyentes de otra manera, porque antes se nos miraba como si fuéramos herejes todos los evangélicos. A partir de ahí ya se nos llamaba hermanos separados. Sí, ¿no? Y Juan Pablo II pidió perdón en un momento dado, pidió perdón, creo, por todo lo que se hizo de persecución contra la Iglesia, contra los protestantes, ¿no? En su día, ¿no? Pero por eso digo que efectivamente se va a crear un sentido más de equilibrio en ese aspecto de, de, de mirarnos como un solo pueblo. Pero claro, el Concilio Vaticano II, es decir, ahí están sus dogmas, una serie de cosas que nosotros no compartimos, pero sí que le dio importancia a la Biblia. Y eso permitió que la Biblia se desarrollara mucho más, es decir, la palabra de Dios pudiera llegar a muchas personas. Muchos de los libros que empezaron a leerse también dentro de los centros educativos católicos, de los seminarios, universidades católicas de teología y demás, están escritos por protestantes. Incluso muchas de las editoriales católicas publican libros de teólogos protestantes que hablan de la importancia de la Biblia. Claro, todo esto va a ser algo que yo creo que de alguna manera se va a estar usando para que haya un avivamiento. Y ese avivamiento a mediados del siglo XX se va a desarrollar de una forma bastante poderosa. Yo creo que movido por el Espíritu Santo y en medio de toda esta posmodernidad vemos también la huella que se le ha dado nombre de diferentes maneras, ¿no? Es lo que conocemos como lo que es vivir movido por el Espíritu Santo y es lo que se conoce como el carismatismo, que es un término acuñado por un luterano, pastor luterano que se llama Harald Brettzen, y él habla de esa renovación carismática a partir del año 1962. ¿Puedes explicar el tema, el término carisma, por si algún oyente no sabe muy bien a qué se refiere? Carisma para algunos es una persona que es viva, una persona que es expresiva, pero aquí estamos hablando en el contexto bíblico de carisma, ¿no? Explícanos específicamente a qué se refiere, Juan Manuel. Estamos hablando de personas que viven, la palabra haris significa, es en griego, significa don que Dios da para servir y para desarrollar la vida que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hablamos desde la perspectiva bíblica de carisma, de esa gracia, ese don, que es lo que viene a significar, estamos hablando de vidas que buscan que el Espíritu Santo marque la dirección y que desarrollan lo que Dios da para el servicio para Él, ¿no? Para servir en la iglesia, para servir al Señor en medio de las cosas que vivimos. Y surgió esto de una forma, hubo un movimiento bastante fuerte que surgió a mediados del siglo XX y que pues ha cundido a lo largo de los años siguientes. Especialmente surgió en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que también surgió en Estados Unidos y en España, podemos recordar esto, que es cuando se introduce también allá por los años 60, finales del 50-60, es cuando también está surgiendo otras iglesias con un ímpetu bastante fuerte, como sería, por ejemplo, en España. En Estados Unidos también se daría antes, pero en España, a mediados del siglo XX, se fundará lo que son las iglesias de Asamblea de Dios, que son iglesias pentecostales, donde se habla de la importancia del Espíritu Santo y demás. Pero también se estaba precisamente leyendo la historia tan reciente de la iglesia de Filadelfia, la iglesia pentecostal de Filadelfia, que es una iglesia gitana, pues también llega a España pues en los años 60, con un hermano hubo diferentes hermanos que conocieron el Evangelio en Francia, y en Francia recibieron algo muy especial y quisieron compartirlo en España y regresaron. Y uno de ellos fue el hermano Emiliano, Emiliano, como se le llama, que murió hace no mucho, partió con el Señor.
pues quiso traer a su familia y a la gente que conocía lo que él había experimentado, la salvación y esa unción especial que él había recibido de Dios y por muchos motivos que él expresa que le llevó a esa experiencia, ¿no? Y comenzó a crecer la iglesia y hoy día en España la iglesia más numerosa es la iglesia Filadelfia en España. Bueno, en ese tiempo tanto la iglesia de Filadelfia como en España, estoy hablando, Asamblea de Dios, como en otros lugares, en Estados Unidos y en Latinoamérica y en diferentes lugares de Europa, se empezó a compartir, perdón, algo que tenía que ver con ese deseo de servir al Señor, sintiendo las cosas, algo tan típico de la modernidad, sintiendo las cosas y expresando el poder de Dios en medio de nuestras propias necesidades. ¿Qué ocurrió? Pues que muchas personas contactaron con otros creyentes también, de otras iglesias, de otras denominaciones, y yo creo que se creó una especie de, ¿cómo diría yo?, de teología diferente, es decir, no de desarrollo de una denominación determinada, sino porque cuando hablamos de carismáticos o hablamos de ese avivamiento carismático o de renovación, que también se suele llamar así, es decir, un movimiento de renovación. Estamos hablando de algo que empieza a ocurrir en todas las denominaciones. No se habla de carismatismo en la iglesia pentecostal, por ejemplo, porque se supone que eso lo experimentaron ellos de una manera especial en un momento dado. Pero hay una especie de vasos comunicantes, es decir, que afecta a todos y que tiene que ver con el hecho de poder vivir esos digamos, ¿cómo diría? No dones, porque los dones es el servicio, sino vivir en la libertad que el Señor te da sin estar atado simplemente a normas y demás, sino atado a lo que es la voluntad de Dios, a lo que la palabra de Dios expresa, y que no dependamos de una institución, sino que dependamos de lo que Dios quiere, y que la institución esté dispuesta a cambiar en esa línea. Bueno, pues empiezan a cambiar muchas iglesias, incluso denominaciones, sintiendo la experiencia de lo que es depender plenamente del Espíritu de Dios en este tiempo. Y a eso dio un despertar. Hubo hermanos gitanos que incluso compartían con payos lo que habían experimentado. Estoy pensando, por ejemplo, no sé si has oído hablar de Alberto Araujo. Alberto Araujo fue un pastor de la Iglesia Evangélica Española, amigo mío de hace muchos años, que ya partió con el Señor. Y bueno, él experimentó un avivamiento especial que él compartió y por eso incluso se le reconoce como uno de los líderes del carismatismo en España. Y fue porque un gitano también le compartió y orando y buscó lo que el Señor realmente quería de su vida y hubo un cambio en cuanto a empezar a vivir más acorde a lo que era la dirección de Dios, ¿no? Al final, Juan Manuel, tiene que ver con lo que Lutero experimentó en su tiempo, ¿no? Romper con la institucionalidad para tener una relación más cercana con Dios y empezar a vivir lo que la palabra decía, ¿verdad? Es que al final el Espíritu Santo siempre está haciendo lo mismo. Claro, cuando estamos estudiando la historiografía, lo que se va escribiendo, lo que se nos va diciendo que ha ocurrido en diferentes siglos, te das cuenta que se cumplen siempre unos principios. La iglesia se estanca, se duerme. Se le da una importancia a las tradiciones, a la institución. Hay algunos que son los que quieren manejarlo todo. Dios rompe con eso. Algunos que están dispuestos a salir de todo eso porque quieren seguir el camino de Dios y no el camino de algunos, pues son perseguidos, son muchas veces maltratados y juzgados, pero Dios hace su obra a través de ello y crea un gran despertar. Esos son los puntos que constantemente se van a estar repitiendo, y en este tiempo de posmodernidad es lo que ocurre. Hay personas que dicen, bueno, es que 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y efectivamente, en este tiempo donde el relativismo enfocado bien lleva a flexibilizar las fronteras de las denominaciones y de todo esto, y muchos dicen, bueno, es que este es mi hermano y él ha experimentado esto siguiendo a Cristo, yo quiero seguir a Cristo de esta manera también y yo no tengo por qué mirarlo de reojo. ¿Qué ocurre?
que hay algunos que salen de algunos sitios donde no quieren que haya cambios, se quedan unos, salen otros, y hay incluso en este tiempo un gran número de iglesias que empiezan a desarrollarse por un tipo de evangelicalismo. El otro día hablábamos de esto, es decir, de personas que incluso empiezan a leer la palabra de Dios, se convierten y empiezan a seguir parámetros que no tienen que ver con una tradición determinada, sino con lo que dice la Biblia, con la tradición más que nada del mensaje del Señor, que más que una tradición es una palabra viva que afecta y que cambia lo que somos, ¿no? Y empiezan a surgir muchas iglesias. Y bueno, que ya se nos está yendo el tiempo. Ya se nos ha ido, ya se nos ha ido. Pero la verdad es que yo creo que has explicado muy bien lo que es la posmodernidad y cómo afecta a la sociedad y a la iglesia. Y cómo este proceso sigue avanzando y al final ya estamos concluyendo esta saga de 14 episodios de la historia de la iglesia a través de los avivamientos. Es que el Espíritu Santo sigue repitiendo el mismo patrón. Cristo es el centro, Cristo es la base, no nuestra cultura teológica, que es la que nos impide muchas veces tener un encuentro con el Señor. A veces decir, es que yo soy de tal forma de pensar, yo soy de cual, porque nací aquí. Pero cuando tú te acercas al Señor, el Señor empieza a unirnos de una manera amistosa y empieza a funcionar como un cuerpo. Y yo me encanta como el Señor, el Espíritu Santo nos está llevando, en la iglesia de Málaga, nos está llevando a esa fusión, no una fusión donde todos estamos sistematizados, sino a esa unión donde con las distintas idiosincrasias podemos amarnos y respetarnos y compartir el Evangelio y trabajar juntos. Ese es un milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y algunos nos podemos resistir a cambiar nuestros moldes, pero los odres pasan. Pero el vino nuevo refresca, hidrata, reanima y da visión a la iglesia, que al final somos una. Y creo que el Señor no falla en esto. Y el que no quiere subirse al carro de esta renovación, pues acabará oxidado. Pero el Señor siempre está diciendo a todos unirse, que sean unos como tú y yo somos uno, en perfecta armonía. Así que gracias, Juan Manuel, porque entendemos que el avivamiento es permanente. No es cuestión de un tiempo, sino que el Espíritu Santo siempre ha estado trayendo avivamiento sobre el corazón de su pueblo para traer refresco y renuevo. Y bueno, y animar dentro de poco, espero dentro de un par de meses, se pueda dar a luz este nuevo libro de la historia del cristianismo a través de los avivamientos. Hay muchas cosas que no hemos podido comentar por falta de tiempo, pero en el libro se recogen todas ellas. Y pues eso, animar que podáis también tenerlo en su momento. Amén, lo tendremos y vamos a disfrutarlo. Ya sabéis que todos estos programas los podéis ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí están toda la saga. Si alguien tiene interés, ahí puede ver el teléfono de contacto, el correo electrónico y le enviamos la saga íntegra con los 14 episodios paso a paso. Lo hemos disfrutado muchísimo contigo, Juan Manuel, con el conocimiento que tú tienes de la palabra, de la historia y cómo el Señor nos ha ido guiando de una manera sencilla, pero espero que haya sido fluida y agradable para todo el público que nos está escuchando y edificante para toda la iglesia. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Y a todos nuestros oyentes, os recuerdo eso, que la iglesia sigue viva, que el Espíritu Santo sigue renovándonos, que Cristo vive, pero su iglesia también, que pronto vendrá por nosotros, pero que mientras seguimos caminando en este valle de sombra, de muerte, pero qué bonito es vivir con el Espíritu Santo, vivir con la iglesia y vivir con los dones que Dios nos ha dado, que entre ellos hay maestros, pastores, evangelistas, profetas. Únete a la iglesia, permanece con nosotros, el Espíritu Santo nos arropa, sigamos juntos, esperemos la venida del Señor con gozo y disfrutemos de este libro que Juan Manuel está terminando en base a las clases que nos ha dado, a las masterclass que nos ha dado acerca de la historia de la iglesia a través de los avivamientos. Recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.